se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta ver aún nos queda denunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Hermanos, antes de iniciar la temática, me gustaría que me acompañaran una vez más, por favor, a tener una oración a nuestro Dios. Querido y bondadoso Padre que habitas en los altos cielos, con un corazón agradecido, Señor, nos acudimos a ti delante de tu presencia para agradecer todas tus bendiciones, todos tus cuidados, Señor. Pese a todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, nuestros labios se elevan para agradecerte, pero también para suplicarte por aquellos que están sufriendo y que tienen necesidades. Toda esta enfermedad, sufrimiento, dolor, a causa, dice tu palabra, de habernos desviado y haber olvidado tus principios. Por favor, ayúdanos en la presentación de este mensaje y que de alguna manera este mensaje, pese a que es algo físico, seguiremos en la temática del ejercicio, tú puedas impresionar nuestras mentes a obedecerte. Quédate pues con nosotros, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un saludo nuevamente para todos ustedes. En mi oración yo estaba expresando todos los acontecimientos que estamos viendo a nuestro alrededor, huracanes, destrucción, enfermedad, muerte, los acontecimientos políticos que se están presentando. Y hoy vamos a tener una temática de ejercicio a los extremos, vida sedentaria o ejercicios excesivos. Y yo estaba pensando cómo es esto, hermano, de que una temática parece que salimos del contexto de preparación, estamos saliéndonos del contexto de la preparación pese a todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Y me encuentro con el pensamiento de Maranatha en el título o subtítulo Tiempo de despertar. Y dice ahí la palabra de Dios como un pensamiento de amonestación, tal como lo indica el título, es tiempo ya de despertar. El hecho, dice, de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad, debería, dice, impresionarnos profundamente, que el tiempo se está acabando. Cada día que pasa, dice, es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. El día de hoy casi está terminando. Es un día menos, dice el Espíritu de Profecía, que yo tengo para poder perfeccionar mi carácter. ¿Y qué tiene que ver eso con la temática y que estamos presentando los días martes? Nunca se olvide, dice Alza tus ojos, 16 de marzo, que pensamientos se van a traducir en actos, acciones que son repetidas, están formando hábitos, y el conjunto de hábitos que tuve en este día, y que usted también lo tuvo, porque cada quien ya tiene delineada su vida y está formando hábitos, ese conjunto de hábitos, eso que hicimos el día de hoy de manera habitual, están formando el carácter. Por tanto, dice el Espíritu de Profecía, que si usted presta atención a esas cosas pequeñitas, no va a haber razón de que usted tema el día de mañana a esas cosas grandes que puedan llegar a manchar o a corromper. Algo más directo. Cuando decimos preparémonos porque el tiempo se acerca y los eventos después, dice, van a
cuando comiencen a desarrollarse va a ser uno tras otro. Cuando nosotros decimos preparémonos, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿O qué es que hay que hacer para decir que cuando decimos preparémonos? Porque el tiempo ya está cerca. Recuerda aquí lo que leímos en Maranata. Ya nos queda un día menos para poder completar la perfección de nuestro carácter, y alza tus ojos decía que el carácter se forma de hábitos, y lo que nosotros estamos estudiando cada semana son hábitos. Ahora, a fin de conocerle, 15 de marzo, o más bien exaltar a Jesús, julio 24, después leemos la otra cita, dice, el fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas de mañana. Este texto a mí me encanta, hermanos, en el contexto espiritual. Si queremos prepararnos para lo que viene el día de mañana, si yo fui fiel en mis cumplimientos el día de hoy, hermanos, dice el Espíritu de Profecía que esa es la mejor preparación que puedo estar haciendo para los acontecimientos del día de mañana. No nos olvidemos de eso. Así es de que a fin de conocerle, 15 de noviembre es mucho más directo todavía, mucho más directo, y tiene que ver, estos textos tienen que ver con Reforma Pro Salud. Dice así, la religión práctica debe llevarse a los deberes comunes de la vida diaria. La religión práctica debe llevarse a los deberes comunes de la vida diaria. Ahora, hermanos, lo que estamos estudiando, y de alguna manera Dios se inspira por esas palabras que presentó, o el texto que leyó nuestra hermana Restrepo, porque habló de temperancia. En la primera parte habló de temperancia en todas las cosas. Ahora, textos para la temática de hoy, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vuelvo a repetir, el tema de hoy es los extremos, vida sedentaria o ejercicios excesivos. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25, dice, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, mas nosotros incorruptible. Aquí la palabra clave es la abstención. Un sinónimo de la palabra abstención es moderación, y un antónimo quiere decir lo contrario de abstenerse, quiere decir abuso o exceso. Recuerde que vamos a hablar sobre esos extremos, los extremos en la temática del ejercicio físico. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27 dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Lo pongo en servidumbre. Otras, en esta Biblia yo estoy utilizando Reina Valera 1909, y otras versiones dice mantenerlo bajo control. Lo pongo en servidumbre, es mantenerlo bajo control. Y otro texto clave en el estudio de esta tarde es Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y el último fruto del Espíritu dice templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza, lo mismo que dominio propio o temperancia. Hermanos, hoy aprendí una cosa, que temperancia no es lo mismo que equilibrio. Hay un concepto ahí equivocado. Temperancia no es equilibrio. Temperancia, de acuerdo al Espíritu de Profecía, es dejar de lado todo lo que es malo. Es decir, cuando decimos equilibrio, quiere decir que un poquito de lo malo y un poquito de lo bueno para que mantenga equilibrio. Pero no estamos hablando de equilibrio, estamos hablando de una abstención completa. Por eso decía el apóstol San Pablo, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿De qué? De todo lo malo. Todo lo malo. Y utiliza lo que es bueno con moderación. Temperancia entonces es una moderación, pero solo en lo que es bueno. Ahí debemos tener claro el concepto de temperancia. Es moderación, pero únicamente en todo lo que es bueno.
Bueno, vamos a ir al espíritu de profecía en el libro Ministerio Médico, página 291, párrafo 2. Dice, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función fue creada en forma magnífica y sabia. Y Dios mismo se ha comprometido a mantener esta maquinaria humana en acción saludable si el agente humano obedece a sus leyes y coopera con Dios. Interesante. Dios dice, tiene un compromiso con el hombre de poder mantener esa maquinaria en una condición saludable, pero siempre y cuando el ser humano cumpla con la otra parte, que es la de obedecer sus leyes y cooperar con Dios. Vamos a poner énfasis aquí en leyes, plural, todas. Toda ley, sigue diciendo, que gobierna la maquinaria humana debe considerarse tan ciertamente divina en su origen, carácter e importancia como la palabra de Dios. Toda acción descuidada y desatenta, cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo de la creación de Dios, hecho al desatender las leyes que Él especificó acerca de la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Mire, vamos a recalcar aquí cualquier abuso infligido al maravilloso mecanismo que Dios ha creado. Está refiriéndose al cuerpo humano. Pero abusos, estamos hablando de abusos. Podemos, termina diciendo, contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural, pero la habitación humana es la más maravillosa. Entonces, hermanos, hemos estado hablando de esta temática del ejercicio físico y el enemigo se encarga de que salgamos de esa parte donde Dios quiere mantenernos, no yéndonos a los extremos. ¿Recuerdan cuando estudiamos la temática del agua? Por un lado es la falta del agua en nuestro organismo y por el otro lado existe lo que se conoce como un trastorno alimentario que no especificado, que es potomanía, que se define como ese deseo de tomar grandes cantidades de líquido, generalmente es agua, de manera compulsiva. Estamos hablando, hermanos, de los extremos que existen al obedecer los principios de Dios. El enemigo se encarga siempre de mantenernos en esos lados. No tomar suficiente cantidad de agua y por el contrario, y por el otro lado, hacer un uso excesivo, que eso va a ser perjudicial para la salud. Así es de que podemos decir que no siempre más es mejor. Y esto aplica también en materia de entrenamiento físico, de ejercicio físico. Hoy se sabe que en el caso de la práctica de cualquier disciplina o actividad física, el equilibrio y la moderación resultan fundamentales. ¿Sí? Hermana Beatriz, tranquila que se está escuchando, ¿sabe? Ok, mi hermana, gracias, perdón. Ok, entonces los especialistas, hermanos, recomiendan hasta 30-60 minutos de ejercicio diario. Más allá de esta medida, los riesgos para la salud, se van a hacer evidentes. Recuerden, hermanos, por un lado, tenemos el sedentarismo, que ya mencionamos, que es el cuarto factor de mortalidad, de riesgo de mortalidad a nivel mundial. Y no necesitamos estar en el sedentarismo. Estamos hablando de 60% de la población mundial no realiza actividad física necesaria para poder obtener salud. Consecuencias de esta inactividad, ya mencionamos, se va a traducir en un riesgo mayor de muerte y enfermedades que están relacionadas con la inactividad, vienen las cardiopatías coronarias, accidentes cerebrovasculares, lo que popularmente conocemos como embolias, diabetes tipo 2, cáncer de mama, cáncer de colon, y por eso es que se cataloga como el cuarto factor de muerte a nivel mundial. Entonces, por el otro lado, hermanos, si salimos de ese límite, es más, puedo decirles de que por un lado es estar instando a que salgamos del sedentarismo, pero necesitamos presentar esta temática porque cuando usted empieza a ejercitarse físicamente, el enemigo nos va a querer llevar al otro lado
y es llegar a los extremos. Por eso hay recomendación 30-60 minutos de ejercicio diario y más allá ya podemos estar incurriendo en riesgos para la salud que van a ser evidentes. Vamos a analizar algunas de las consecuencias de tener un ejercicio extremo. Bastante interesante, hermanos. Así como la deficiencia va a traer consecuencias a nuestra salud, irse al otro extremo también va a ser dañino. Por algo el Señor ya nos advirtió acerca de la temperancia, abstención completa y total de todo lo que es dañino, pero de lo que es bueno, estamos hablando del ejercicio, que es bueno, también tenemos que tener una moderación en ello. Si no nos estamos alimentando adecuadamente, no estamos teniendo una alimentación correcta y estamos haciendo o practicando mucho ejercicio, por un lado puede venir la desnutrición, y también la pérdida de masa muscular. Y aunque parezca mentira, otra de las consecuencias va a ser de que el corazón se debilita con el ejercicio en exceso. No hay que olvidar que el corazón es un músculo. Un estudio reciente publicado aquí en los Estados Unidos permitió saber que el ejercicio físico extremo conlleva muchos más riesgos que beneficios. Por eso hacemos el énfasis, hermanos, porque estamos en un instar para obedecer los principios de Dios, pero cuando uno empieza a tomar gusto, uno empieza a sentir esas bendiciones de obedecer a Dios en este aspecto físico, ejercitarnos físicamente, podemos, y es así, hermanos, en muchas ocasiones ha ocurrido, irnos al otro lado, y son los extremos en el ejercicio. Pero esto va a conllevar, dice, a muchos más riesgos que beneficios. Entonces este cardiólogo llamado James O'Keefe, que es el autor de esa investigación, pudo probar de qué forma el exceso de entrenamiento intenso y de resistencia sostenidos en el tiempo, además de afectar el corazón y el sistema respiratorio, iba a suponer cambios estructurales a nivel circulatorio que podían desembocar en una arritmia temporal o permanente. Interesante, ¿verdad? Por eso es que los atletas profesionales, estas personas que se dedican a practicar maratón, triatlón o ciclismo extremo, son las personas que están más expuestos a estos riesgos. Está probado que un 12% de los atletas de resistencia en actividad padecían arritmias o síntomas que comprometían su salud y evidenciaban un precario estado general. Así que otra de las consecuencias, hermanos, si el cuerpo está extenuado, el sistema de defensas baja y entonces estamos en riesgo de contraer algunas enfermedades. Estamos comenzando con los extremos, más adelante vamos a ver sobre los beneficios del ejercicio físico. Pero las estadísticas del sedentarismo nos muestran que no tenemos que estar ahí. Pero hacer demasiado ejercicio físico también va a tener consecuencias sobre nuestra salud. Uno de los beneficios al practicar ejercicios físicos precisamente es con el sistema inmunológico. Pero si excedemos en el ejercicio físico, un sistema que queda dañado precisamente es el sistema de defensa. Viene abajo y entonces estamos en mayor riesgo de contraer enfermedades. En las mujeres, estamos hablando aquí, hermanos, de hacer ejercicio en extremo. En las mujeres, la ausencia de la regla indica ya un cuadro de amenorrea, algo bastante frecuente en casos de exceso de ejercicio, lo que puede conllevar a la pérdida ósea. Interesante, esta pérdida de densidad ósea se va a deber a los bajos niveles de estrógenos y progesterona. Cuando disminuye la regla o desaparece, fíjese, en la mayoría de las mujeres atletas que hacen demasiado ejercicio, presentan este cuadro de amenorrea, ausencia de la regla. Entonces está relacionado con los niveles hormonales de estrógeno y progesterona disminuyen y de esa manera pasan afectando al sistema óseo.
el funcionamiento de los osteocitos, y entonces comienzan a perder más mineral óseo del que se fabrica. Hermanos, esto es bien interesante estudiar la fisiología, porque Dios ha dejado este principio físico. Ahí está la ley de la acción, dice mente, carácter y personalidad, tomo 1. El hombre fue creado para la acción, pero algo que es sano, que Dios constituyó para el ser humano, el enemigo lo puede, al llevarnos al otro extremo, nos puede causar daños. Otra de las consecuencias de hacer mucho ejercicio es que podemos sufrir trastornos del sueño, ya que el ejercicio excesivo va a acelerar el cuerpo y la mente, y es como si nunca paráramos, por lo que es normal que se sufra de insomnio. Entonces, a la par de esto, voy a hacer alguna mención de los beneficios, pero más adelante vamos a adentrarnos mucho más en los beneficios del ejercicio. Quiero decir con esto de que el ejercicio es bueno cuando una persona padece de insomnio. Un ejercicio moderado antes de acostarse con un baño tibio nos va a permitir poder tener una noche más relajada y más descansada. Sin embargo, cuando hacemos uso excesivo de este preciosísimo don que Dios nos ha dado, que es el ejercicio físico, podemos sufrir de trastornos del sueño. Es que recibimos ese mensaje a nivel cerebral, lo aceleramos el cuerpo, aceleramos la mente, y es como si nunca paráramos. Así es de que esto puede conllevar a sufrir insomnio. Por otro lado, la práctica excesiva de ejercicio físico puede ocasionar lesiones. Si nosotros no paramos, no ponemos un alto o un descanso para ejercitar nuestro cuerpo, entonces las articulaciones, los ligamentos no van a poder descansar, van a estar siempre sobreexigidos, sobretrabajados, y con lo cual va a aumentar el riesgo de padecer fracturas y fisuras. Una de las cosas que más se benefician, y que esto va a ser muy palpable, muy notable cuando comenzamos a ejercitarnos físicamente, es la tonificación muscular. Pero al irse al exceso, cuando hacemos demasiado ejercicio, entonces no hay descanso del músculo. Y esto es lo que puede conllevar lesiones, un músculo sobretrabajado, va a aumentar el riesgo de padecer fracturas y fisuras. Otra de las consecuencias es irritabilidad, depresión y baja autoestima. Bastante interesante, hermanos. Beneficios están relacionados con esto, pero vamos a ver un poquito más en relación al asunto de la baja autoestima, pero más adelantito. Otra de las consecuencias, si usted ha notado, deportistas que se dedican a ejercicios de alto rendimiento, que son aquellos que implican una práctica sistemática y que es de alta exigencia en cualquier tipo de deporte, estos deportistas que se dedican a alto rendimiento no van a llegar más de 45 años en esa profesión del deporte, del ejercitamiento físico. ¿Por qué o a qué se debe eso? Algunos de ellos sufren envejecimiento prematuro debido a que el ejercicio físico produce una sobrecarga de radicales libres que van a dañar los distintos tejidos del cuerpo. Bastante interesante, hermano, porque eso es otro de los beneficios que podemos notar del ejercicio físico. Pero sin embargo, cuando hacemos en exceso, va a haber una sobrecarga de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Sabemos que son moléculas que hacen que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente. ¿De qué manera? Protegiéndolo contra infecciones, bacterias, virus y desde luego otras funciones, pero cuando los radicales libres están en exceso, van a generar un desorden en el organismo y en el mejor de los casos, una de las consecuencias va a ser el envejecimiento prematuro. Y en el peor de los casos, van a ser graves enfermedades. Es por esta razón que estas personas que son atletas, deportistas,
se someten a regímenes de alimentación y descanso más estrictos que el resto de las personas, o al menos debería de ser así. Bueno, hablamos anteriormente de irritabilidad, depresión y baja autoestima. Bastante interesante, hermanos. El ejercicio extremo genera un trastorno conocido como vigorexia. Vigorexia. En la vigorexia, las personas llegan a tener una obsesión por aumentar la masa muscular porque ven su cuerpo siempre como débil, delgado o enclenque. Debilidad. Hermanos, estamos estudiando esa temática porque, vuelvo a repetir, el enemigo se encarga de llevarnos a los extremos. Por un lado, permanecemos mucho tiempo sentados. Ya hablamos de esa temática del sedentarismo y dimos estadísticas sobre el sedentarismo. Pasamos muchas horas sentados o inactivos. Por el otro lado, cuando empezamos a experimentar beneficios, y esto principalmente se da en personas que son jóvenes, edades comprendidas entre los 18 y 35 años, pero no se limita a este grupo, hay personas mayores también que llegan a desarrollar este trastorno que es la vigorexia. Aquí estamos hablando ya, hermanos, mencionamos que cuando comenzamos a hacer ejercicio, los músculos son los más beneficiados. En primer plano es una tonificación muscular. Por eso aquí, en este asunto de la vigorexia, la persona llega a tener una obsesión por aumentar la masa muscular. No queremos grasa, ¿verdad? No queremos grasa. A nadie nos gusta la acumulación de grasa. Estorba la grasa, esos rollitos acumulados, ya sea en el abdomen, debajo de los brazos, en la espalda, o en las caderas o en las piernas, no es muy agradable. Y uno de los beneficios precisamente es la eliminación de las grasas, el desarrollo muscular. Pero en el asunto, en este trastorno de la vigorexia, entonces se crea una obsesión por aumentar masa muscular. Y estamos hablando de este trastorno que hace ver que el cuerpo es débil. Es débil, mi cuerpo está muy delgado, mi cuerpo está muy enclenque, y síntomas de este trastorno denominado vigorexia: obsesión por un cuerpo musculoso, baja autoestima. Recuerda que les dije, vamos a hablar un poquito de eso, hay una baja autoestima. Otro síntoma sería un entrenamiento físico casi obsesivo y compulsivo. Si no queremos parar de hacer ejercicio, necesitamos, porque tenemos un trastorno mental que me hace ver mi cuerpo deformado. Se crea otro síntoma y tiene que ver con la alimentación. Cada vez, hermanos, que estemos estudiando los principios físicos no son aislados. Siempre hay una relación con otro principio físico. Y en este caso, vamos a hablar de la alimentación. ¿Por qué? Porque ahora entra también una obsesión por dietas altas en proteínas, bajas en grasa. No quiero nada de grasa, solamente proteína para poder desarrollar músculo. Y entonces entra otro asunto en juego, que es la utilización de esteroides anabólicos. Este trastorno de vigorexia también se denomina complejo de Adonis, anorexia invertida o dismorfia muscular, algo muy parecido, hermanos, a la anorexia. Pero por eso se le llama así, anorexia invertida, o hay una dismorfia muscular. Y ya mencionamos, los grupos que más se van a ver afectados son hombres jóvenes en edades de 18 a 35 años. Pero no solamente, vuelvo a repetir, este grupo de edades, también se consideran mujeres y también abarca edades mayores. Suelen caracterizarse porque comienzan a pesarse y medirse varias veces al día. Interesante. Mirarse constantemente al espejo para comprobar si su progreso de masa muscular o su definición de sus músculos ha aumentado. Por eso, hermanos, hemos mencionado ya en temas pasados que esta temática del ejercicio físico no lo presentamos
para poder tener una imagen, crear Mrs. o Mr. No, ese no es el propósito de presentar, o más bien Dios no nos dio con esa intención este principio, porque hay muchos beneficios. Desde luego, cuando empecemos a ejercitarnos va a haber una reducción de grasa, va a haber una tonificación muscular, pero no es nuestra apariencia lo que estamos buscando, no es eso precisamente. Si se llega a lograr eso, vendrá como añadidura, como un beneficio, pero no podemos caer en una obsesión por formar un cuerpo escultural, porque ese no es el propósito de la Reforma Pro Salud. ¿Qué es lo que sucede entonces? Comienzan a pesarse, a medirse varias veces en el día, mirarse constantemente en el espejo. Recuerda, hermanos, que la cuestión de la idolatría no solamente tiene que ver con adoración de una imagen. Por eso es que el espíritu de profecía dice que cuando violamos un principio físico, también estamos violando la ley de Dios. Estos principios físicos se encuentran dentro de los preceptos divinos. Bueno, ¿qué más sucede aquí? Comienzan a realizar actividades físicas extremas, llegando incluso a abandonar sus relaciones sociales. Estamos hablando ya de un trastorno. El exceso de ejercicios y sobre todo por el abuso de anabólicos, creatinina, hormonas de crecimiento, van a producir efectos adversos en el hombre. Puede resumirse en la disminución del tamaño y atrofia testicular, infertilidad, ginecomastía, que es el desarrollo de las mamas en los varones, osteoporosis, problemas con el hueso, debilidad en los tendones, hipertensión, hipoglucemia, retención de líquidos, daño hepático en el hígado, anomalías cardíacas, edema, daño renal, cáncer de hígado, cáncer de próstata. Hermanos, un exceso más que me va a llevar a utilizar estos productos anabólicos. En las mujeres van a comenzar a aparecer alteraciones en el ciclo menstrual, crecimiento del vello facial, redistribución de la grasa corporal, pero ahora para formar aspectos masculinos, reducción de las mamas, pérdida del cabello, cambios en la voz, pero no se queda allí. A nivel de la salud mental, quiere decir que ya llegamos al cerebro, van a sufrir cambios en su humor, pasando de estados de euforia y pensamientos positivos a la angustia. Mira, hermanos, hasta qué punto puede llegar a afectar todo esto. Mal humor, irritabilidad y agresividad. Primero están eufóricos, con humor, pero o pensamientos positivos, pero de ese estado saltan. Y entonces ahora viene el mal humor, la irritabilidad, la agresividad, se presenta insomnio, dependencia a los anabólicos, depresión mayor, tendencias suicidas. Es a este punto, hermanos, donde el enemigo nos quiere llevar. Mantenernos sentados, mantenernos inactivos, y si salimos de esa posición, entonces nos quiere llevar al otro lado. Por eso la palabra de Dios decía, como un fruto del Espíritu Santo es temperancia. Temperancia. Vamos a analizar ahora, hermanos, algunos ejercicios, y esto lo hemos hecho, vamos a hacer como un paréntesis aquí de algunas actividades, o prácticamente serían 2 actividades que son practicadas como ejercicio físico, como es el correr o el brincar. Y digo, vamos a hacer un paréntesis aquí porque vamos a hablar sobre los daños que podemos ocasionar si hacemos estos ejercicios de manera incorrecta. Entonces estamos hablando de riesgos por extremos en el correr. Estas 2 actividades nada más, correr y brincar. ¿Por qué digo estas 2 actividades nada más? Porque son actividades en las cuales el cuerpo cae. Podemos decir son de fuerte impacto cuando caemos en nuestro propio peso, Para algunas personas este tipo de ejercicios está descartado porque puede ocasionar riesgos a nuestra salud, a nuestro cuerpo, y por eso queremos dedicar un espacio para esto, porque si bien tiene sus riesgos, son riesgos que se corren cuando no se efectúan de manera correcta, pero no quiere decir que los tenemos que eliminar.
Entonces, correr a velocidad reducida o moderada va a reducir el riesgo de mortalidad hasta en un 30%. Entonces, lo que nosotros estamos hablando no es ese tipo de correr, sino estamos hablando de correr en exceso. Se nos fue de la mano y esto ocurre. Ahora, riesgo número 1, se reduce el cerebro. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la temática del agua, cuando una persona no se hidrata correctamente, viene una reducción de la materia gris, una reducción del cerebro. Cuando hacemos en exceso ejercicio, y estamos hablando de correr grandes cantidades o muchos kilómetros, también ocurre una reducción en el cerebro, ¿sí? Científicos del hospital universitario en Alemania monitorizaron a 44 participantes, este es un dato del año 2009, en una carrera a pie que tomó lugar desde Italia hasta Noruega. En total, un paseo de 4.500 kilómetros en 64 días. Recuerde que estamos hablando de extremos, ¿ok? Tras 6 años analizando los resultados, el director del estudio, que es un radiólogo llamado Uwe Schutz, presentaba sus conclusiones en el Congreso Anual de Radiología. Y de entrada ellos descubrieron que su masa encefálica adelgazaba hasta un 6.1%, sobre todo en esa área destinada a la vista. Estamos hablando en el lóbulo occipital. Nada irreversible. ¿Por qué? Porque al cabo de 8 meses regresaba a su tamaño original. Era en el periodo de tiempo que ellos se ejercitaban en exceso. Estamos hablando, dijimos, 64 días corriendo, 4.500 kilómetros en ese periodo de tiempo. Estamos hablando de extremos, ¿ok? Se reduce el cerebro, pero dice aquí, nada irreversible. En 8 meses regresaba a su tamaño original. Ahora, pese a los daños en el cerebro debido al estrés catabólico de una ultramaratón, que es este correr, las diferencias responden a un proceso adaptativo irreversible. No hay lesiones a largo plazo, explicaba este médico radiólogo, y apuntaba a que este achicamiento de la materia gris puede deberse a que, dada la monotonía de mirar siempre al frente durante tantos días seguidos, el cerebro, es decir, se tomaba unas mini vacaciones. Los que han tenido el seguimiento de estos temas, una de las temáticas que hemos presentado aquí es los hábitos en la reforma pro salud, los hábitos en relación al carácter y en relación a la reforma pro salud. Y en esa ocasión mencionábamos que cuando nosotros llegamos a practicar actos que se convierten repetitivos, se está formando un hábito. ¿Y qué sucede a nivel cerebral? El cerebro se olvida de eso cuando ya se ha habituado y se ha aprendido, porque el cerebro ahora tiende a ocuparse en otras actividades. Y esto es precisamente lo que ocurre también aquí. Son 64 días corriendo, dice aquí, y mirando siempre al frente, mirando siempre lo mismo, que llega el cerebro a decir, bueno, me olvido de esto ya lo conozco y mejor me ocupo en otras cosas. Eso es lo que ocurre, por eso se reduce el cerebro. Otro riesgo sería el cartílago. Va a tener algún efecto a nivel de cartílago. Correr va a deteriorar las articulaciones de la rodilla y los pies. Estamos hablando de extremos. Eso es lo que se menciona generalmente en los corredores que tienen que correr grandes cantidades de kilómetros. Y volvemos a este médico, a este radiólogo. Dice que el equipo que realizó este estudio comprobaron que casi todos los cartílagos de las rodillas, los tobillos y los pies iban a sufrir una importante degradación en los primeros 1.500, 2.500 kilómetros de la carrera. Pero las pruebas en etapas posteriores revelaban que el cartílago del tobillo y el pie se volvían a regenerar durante la carrera. Es decir, que tiene sus daños. Y aún como mencionamos, el cerebro se vuelve a revertir,
es decir, vuelve a tomar su normalidad. El cartílago, mientras está ejercitando en ese periodo y hay un forzamiento del cuerpo, va a sufrir, pero después vuelve a regenerar. Bueno, ¿qué más riesgos? Se pierde la agilidad mental durante la carrera. Es decir, que hay que estar en lo que uno está. Cuando el cuerpo se somete a tal esfuerzo, glucosa, oxígeno van sobre todo a los músculos para que puedan seguir corriendo. Al cerebro le va a llegar lo justo para poder mantener sus funciones vitales, pero no para hacer, en este caso, alardes intelectuales. Es decir, estamos en lo que estamos. Por eso es de que se considera como una consecuencia de perder agilidad mental durante la carrera. Otra consecuencia sería sufrir de pequeñas alucinaciones. Estamos hablando de extremos en el ejercicio físico. Si una persona se tira un día entero corriendo, hermanos, por la montaña y al final va a sentir hasta que las piedritas le están susurrando o le están cantando. Y no precisamente es que uno esté loco o haya perdido esa lucidez mental, sencillamente que cuando sobrepasamos 20 horas seguidas corriendo, va a ser fácil que sobrevenga cierto aturdimiento mental. Daño muscular y renal va a ser otra de las consecuencias. Maratonistas, hermanos, saben qué indica la CK es, o CK, en inglés son las siglas, quiere decir creatinina quinasa. Es una enzima que se localiza en los músculos y sirve para poder metabolizar la energía. Cuando hay momentos de gran esfuerzo muscular, estamos hablando de una maratón de varios días, hay roturas en los músculos que van a provocar la filtración de esa creatinina quinasa, de esa enzima, y lo van a enviar al torrente sanguíneo. Cuando llega a los riñones, entonces puede ocasionar un daño renal poco frecuente, llamado rabdomioliosis. Los riñones también pueden sufrir si no se hidrata convenientemente, ya que va a tener que filtrar una sangre más espesa. Estamos hablando de los extremos. Si me voy al extremo, esta enzima, creatinina quinasa, va a romper los músculos, va a llevar al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo va a llegar al riñón y el riñón se va a ver afectado. Y por último, veremos la disminución de la movilidad de los espermatozoides, esto principalmente en los varones. El sobreesfuerzo de marcarse un montón de kilómetros a la semana no solamente va a quemar calorías. Hay numerosos estudios, hermanos, que advierten de que también se reduce el número de espermatozoides y su movilidad en el líquido seminal. Y otra de las cosas que hay que tomar en cuenta aquí, cuando estamos hablando de practicar un ejercicio físico en el cual caemos en nuestro propio peso, es considerar que a mayor peso corporal va a ser más el impacto. Por eso cuando hablamos de los factores de riesgo en personas que están en sobrepeso, no les estamos pidiendo que comience con actividad cardiovascular, salir corriendo o brincar. Comience con alguna actividad que sea sencilla para su estado de peso que tiene. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a la actividad física que tiene que ver con saltar, con brincar. Cuando se utiliza una mala técnica o una técnica incorrecta o excesos de caer en el propio peso, se pueden sufrir diferentes lesiones. Una de ellas es la fascitis plantar en el talón. Estamos hablando de la planta, pero a nivel del talón. Tendinitis rotuliana, que es una inflamación del tendón aquí de la rodilla. O tendinitis de Aquiles, que es en la parte posterior del pie, en la parte baja del pie. Dolor articular generalizado. O puede haber también contractura de los gastronecmios, que son, como generalmente lo conocemos, los músculos de la pantorrilla.
puede haber una contractura cuando nosotros no estamos utilizando la técnica correcta. Ahora, hablamos rápidamente de reconocer algunos de los signos cuando estamos brincando y se producen ciertos tipos de dolores. Ahora hay que aclarar esto, que en cualquier régimen de entrenamiento, cualquier actividad física que hagamos, va a haber un poco de dolor, ¿sí? Va a haber un poco de dolor. De por sí ya es una señal de que los músculos están siendo desafiados, siendo necesario para su crecimiento, pero esto no quiere decir que siempre el dolor es bueno. Nuestro cuerpo va a dar señales sutiles que queda de nuestra parte detectarlas para poder proteger. Hay que saber diferenciar entre un dolor y el otro. El problema aquí viene cuando ese dolor se presenta como una especie de corriente que va a inhibir la movilidad. Si cuando usted ya no puede hacer nada, no force su cuerpo. O la hinchazón que es visible al instante o molestias van a empeorar progresivamente con el tiempo si no paramos. Así es de que es importante reconocer cuáles son los límites. Por eso, antes de esta temática, hablamos ya sobre personas con factores de riesgo al practicar ejercicio físico. Algo que se recomienda hacer es un buen calentamiento, mover nuestro cuerpo, calentarlo. Es fácil, hermanos, por eso cuando hablamos de los diferentes tipos de ejercicios físicos, uno de ellos es la flexibilidad. Antes de iniciar el ejercicio y después de terminar un ejercicio, ya sea cardiovascular o de fuerza, hay que hacer un tipo de calentamiento. Las articulaciones tienen un lubricante natural que todos conocemos como líquido sinovial, y durante periodos de inactividad, este fluido, el líquido sinovial, se tiende a asentarse, haciendo que tengamos cierta sensación de rigidez, sobre todo en las mañanas. Entonces, cuando nosotros estamos iniciando el ejercicio físico, es necesario tener un calentamiento para poder preparar los músculos, para poder preparar los ligamentos, para poder preparar el sistema circulatorio, para poder preparar el sistema respiratorio, que progresivamente vaya aumentando. Entonces, la cuerda para saltar, ¿sí?, es una opción muy adecuada para decirle al cuerpo que va a tener un entrenamiento dinámico y efectivo. Ahora, viene una comparación aquí para poder tener algo más claro, un concepto más claro. Si nosotros conducimos un carro sin aceite en el motor, ¿qué va a pasar? No hay lubricación. El metal sobre metal va a causar fricción, que el motor se puede detener y va a sufrir una erosión. Algo similar ocurre en nuestras articulaciones cuando nosotros no calentamos. Hay que hacerlo. Hay que tener un calentamiento. El lugar donde se está brincando, hermanos, también es muy importante. O sea, se menciona por especialistas de fitness, de ejercicio, que brincar en superficies duras como el cemento, asfalto, impone más estrés en las articulaciones que cuando se brinca o se cae en el propio peso, cuando es superficie blanda, como el suelo de goma. Por eso brincar en un trampolín es bueno también, con sus debidas precauciones, o en madera, o en el pasto, ¿sí? Esto es mucho mejor para caer en el mismo peso. Entonces buscamos superficies suaves y no olvidemos, una vez más hacemos el hincapié en el calentamiento. Otro de los asuntos es cuidar el volumen. Estamos refiriéndonos a cuánto ejercicio, con qué frecuencia estamos saltando. Es bien importante, hermanos, que podamos hacer tener un plan de ejercicio. No siempre es ejercicio de fuerza, porque lo que hacemos con el ejercicio de fuerza, cuando estamos levantando cierto peso, que ya mencionamos anteriormente, no estamos hablando de tener ese equipo o aparatos especiales. Usted puede tener en su propia casa, armar sus pequeñas pesas, llenando botecitos, ya sea de piedras, de arena,
para que pueda tener peso y hacer ejercicio de fuerza, hermanos. Es muy importante y muy necesario. Pero no solamente eso, también tenemos que combinarlo con ejercicios cardiovasculares y los ejercicios de flexión. Alternar. Cuando hacemos ejercicios de fuerza estamos rompiendo músculos y damos tiempo, un día, para que se pueda recuperar o regenerar, y al siguiente día podemos hacer otro tipo de ejercicio y hay que ir variando. Eso es muy importante, por eso tenemos que cuidar el volumen, cuánto hacemos, con qué frecuencia, y alternar los diferentes tipos de ejercicio. Y desde luego el calzado, la hidratación es muy importante. Bueno, casi estamos ya por terminar. Nada más vamos a mencionar algunos tips o ideas para evitar el sobreentrenamiento. No queremos irnos a los extremos. Número 1, el descanso, hermanos. Hemos mencionado, estudiar un principio físico no está aislado de los demás. Siempre están en conjunto trabajando. Hay que dormir al menos 8 horas diarias para que el cuerpo se pueda recuperar de los esfuerzos realizados. Más adelante vamos a estudiar, hermanos, de que si el ejercicio físico es beneficioso, pero si usted no descansa las horas adecuadas, entonces el cuerpo no puede recuperar, el cuerpo no puede regenerar, y fue en vano que usted hizo ejercicio. Por eso es que uno va unido al otro. Hacer cambios en la rutina de ejercicio, ya mencionamos, alternando ejercicio aeróbico con ejercicio de musculación, de flexión, para evitar el agotamiento. Tenemos que cuidar el templo, hermanos. Somos mayordomos y Dios nos ha encomendado el cuidado de nuestro cuerpo. Aumentar la intensidad de la rutina de forma progresiva, paulatina, controlada, y no conviene hacer ejercicio más de 1 hora diaria. Pero sí, aún el espíritu de profecía recomienda que si usted ha avanzado un poco y puede hacer más, avance conforme usted vaya teniendo resistencia. Otro punto importante es la alimentación correctamente. Estamos hablando de una dieta que es balanceada en nutrientes, vitaminas, minerales. Mi cuerpo necesita proteínas, pero también necesita grasas y también necesita carbohidratos. Estamos hablando de una alimentación balanceada. Y por último, recalcamos una vez más, la hidratación es clave. Antes, durante y después de cada actividad física. Vamos a concluir entonces la temática de hoy con algunos principios a manera de reflexión del espíritu de profecía. Consejo sobre la salud, página 186, dice: este es uno de los textos, hermanos, en los que habla acerca del exceso en el ejercicio. Y escucha de qué ejercicio está hablando. Ejercicios gimnásticos, dice aquí, Consejo sobre la salud, son útiles en muchas escuelas. Pero, acá viene un pero, quiere decir que esos ejercicios gimnásticos no los podemos eliminar. Hay una aprobación para poder utilizar o realizar este tipo de ejercicios gimnásticos, pero hay un pero. Pero si no hay una vigilancia cuidadosa, esos ejercicios gimnásticos, dice el Consejo sobre la Salud, son llevados a menudo al exceso. Muchos jóvenes, por hacer despliegue de fuerza en el gimnasio, se han dañado para toda la vida. Por eso no queremos evitar los extremos. Ahora, dice el Ministerio Médico, página 291. Con esto ya estamos culminando. La diferencia entre la prevención y la cura no se ha presentado con suficiente importancia. Qué interesante este pensamiento, hermanos. Hay una diferencia entre dar un tratamiento y hay una diferencia entre la prevención. Y usted puede decir, sí, pero ahorita ya no hay prevención porque ya todos estamos enfermos. Recuerde que la pluma inspirada dice que prevención y solución es lo mismo. Lo mismo se aplica tanto para prevenir como para solucionar una enfermedad, y es únicamente, hermanos, escuche bien esto y grabe bien en su mente esto. Prevención y solución de las enfermedades es únicamente a través de la obediencia
a todos los principios físicos. Por eso Ministerio Médico aquí hace un hincapié diciendo, la diferencia entre la prevención y la cura no se ha presentado con suficiente importancia. ¿Qué es que hay que enseñar? Sigue diciendo aquí, enseñad a la gente que es mejor conocer cómo mantenerse bien que cómo curarse de la enfermedad. Hermano, cuando usted está enseñando la temática de la Reforma Pro Salud, hablando de todos los principios físicos, usted está enseñando a la gente a cómo mantenerse bien, a cómo prevenir, pero a la vez usted está enseñando a cómo curar esa enfermedad, porque es lo mismo. Nuestros médicos, sigue diciendo aquí Ministerio Médico, deben ser educadores sensatos, que amonesten a todos contra la complacencia propia no solamente en relación a la alimentación, mostrando que la abstinencia de las cosas que Dios ha prohibido es el único camino para poder prevenir la ruina del cuerpo y de la mente. No hay de otra manera, no existe otra manera. Entonces, dice aquí este pensamiento, seguimos en Ministerio Médico, página 292, la primera tarea de un médico, escucha aquí, médicos misioneros, reformadores en pro de la salud, la primera tarea de un médico debe ser educar al enfermo y al doliente en la conducta que debe mantener para prevenir la enfermedad. Pero ya estamos enfermos, es lo mismo. Al usted enseñar los principios físicos, está previniendo y está solucionando la enfermedad. Se logra el mayor bien al tratar de iluminar a la mente de todos aquellos con quienes nos relacionamos, al mostrarles, escucha aquí, la mejor forma de vivir para prevenir la enfermedad y el sufrimiento, las constituciones quebrantadas y la muerte prematura. Está logrando mucho, dice aquí el espíritu de profecía. Está logrando el mayor bien para la persona que está enferma o para que no se enferme. Pero los que no quieren aceptar un trabajo que ponga a prueba sus facultades físicas y mentales, van a preferir fármacos, dice aquí, o van a preferir soluciones que son sencillas, el camino más rápido y más fácil. Pero no es correcto. Un médico que tiene el valor moral para poner en peligro su reputación al iluminar el entendimiento por medio de hechos claros, al mostrar la naturaleza de la enfermedad y cómo prevenirla, va a tener una tarea penosa, pero va a vivir él y dejará vivir a otros. Si es un reformador, sigue diciendo aquí, hablará con claridad de los falsos apetitos, va a hablar de la alimentación, pero no solo de eso. Ministerio Médico dice 292 párrafo 2 que el buen reformador o el médico consciente va a hablar de los falsos apetitos, va a hablar de la complacencia propia en la vestimenta, va a hablar de tomar sobre sí una gran cantidad de trabajo en un tiempo dado. ¿De qué está hablando aquí? De temperancia, ¿sí? Lo cual genera una influencia destructora sobre el temperamento y las facultades físicas y mentales. Es decir, dará información sobre todo, porque temperancia se aplica a todos los demás principios. Los hábitos debidos y correctos, practicados en forma inteligente y perseverante, eliminarán la causa de la enfermedad. Voy a volver a repetir este pensamiento porque este es el final ya. Ministerio Médico, página 292, párrafo 3. Los hábitos debidos y correctos, practicados en forma inteligente y perseverante, eliminarán la causa de la enfermedad. ¿Qué hábitos? Todos los hábitos. En el comer, en el beber, en el vestir, en el trabajar, en el hacer ejercicio, desde luego que sí. Así de que hábitos debidos y correctos, practicados de una manera inteligente y perseverante, van a hacer que se elimine la causa de la enfermedad. Hermanos, eso es lo que estamos buscando. Si quitamos la causa, la enfermedad para. Así de que pidamos la ayuda a Dios para que nos pueda ayudar a amarle a Él y obedecer, porque esto es la base.
Es una fe que obra por amor y el resultado va a ser la santificación del alma. Vamos a culminar entonces y tengo aquí, voy a dar 2 recetas, yo no sé si tenemos tiempo, vamos a mencionar 2 recetas, son 2 mantequillas o, sí, es el nombre en español que le podemos dar, mantequillas dulces de semillas. La primera receta, hermanos, que vamos a dar, no sé si tenga ya listo su papel o un lápiz, o si no puede volver a la grabación para que pueda escuchar nuevamente las recetas. La primera de ellas es una mantequilla dulce de nuez de la India o cashews o marañones. Para esta receta vamos a utilizar los siguientes ingredientes: 2 tazas de nuez de la India, 3 cucharadas de maple syrup o cualquier endulzante que sea sano, 1 cucharadita de extracto de vainilla, 3/4 cucharaditas de sustituto de canela. ¿Cómo vamos a hacer este sustituto de canela? Es una mezcla de cardamomo y coriander en polvo. Vamos a utilizar partes iguales de cardamomo y coriander. Vamos a hacer esta mezcla y de esa mezcla vamos a tomar 3/4 cucharaditas. Esto es un buen sustituto de la canela. Y por último el ingrediente serían 2 cucharaditas de aceite de coco. Que esto yo lo pondría de manera opcional, porque las nueces de la India tienen su propia grasa. Aquí con el aceite de coco queremos que esté un poquito más humectado y agregar un poquito de sabor a coco, pero es opcional. Preparación: colocamos la nuez de la India en el procesador, procesamos por 1 minuto, movemos la mezcla con una espátula y volvemos a procesar una vez más por 1 o 2 minutos hasta poder tener una pasta suave. Volvemos a apagar, agregamos ahora el endulzante, el extracto de vainilla, sustituto de canela, y continuamos procesando hasta poder incorporar todos los ingredientes. Servimos esta mantequilla o ya sea que la guardemos en frascos de vidrio en el refrigerador, y esto puede tardarnos de 3 a 4 semanas en frascos de vidrio bien tapados y lo podemos colocar en el refrigerador. Vamos a ir por la segunda receta, que también es una mantequilla de semillas de macadamia. Tengo entendido que también es conocido como anacardos. Para esta receta vamos a necesitar los siguientes ingredientes: 1 taza de macadamias, 1 taza de nuez de la India y 1 cucharadita de extracto de vainilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocamos las semillas en una procesadora y molemos por 3 a 4 minutos hasta que esté cremoso. Añadimos el extracto de vainilla y procesamos para poder incorporar nuevamente. Si quiere agregarle algún endulzante a esta mantequilla, puede hacerlo, y si no, nada más quédese con las semillitas y con el extracto de vainilla. Entonces añadimos extracto de vainilla, procesamos, servimos, o ya sea que transfiramos esta mezcla o esta mantequilla a frascos de vidrio y lo colocamos en el refrigerador. Puede tardarnos o tener una duración de 3 a 4 semanas en el refrigerador. Bueno, vamos a ver si estamos bien hasta allí. Si hay alguna pregunta, podemos dedicar unos momentos aquí a alguna duda que ustedes tengan, ya sea respecto a la temática o respecto a las recetas. Gracias, hermana Beatriz, por el tema de hoy, muy interesante, ¿verdad? Es importante que aprendamos cómo tenemos que hacer ejercicio, y esto va a la par, ¿no? Con lo que nos comemos, cómo nos alimentamos. Y como usted dijo, hay gente que hace ejercicio y lo hace de más, o sea, se excede. Y hay gente que ha caído muerta, hermana Beatriz. Yo he escuchado de gente deportista que han caído jóvenes muertos ahí en cuestión de segundos, porque se exceden. Y esto tiene que ir un balance en todo. Sí, hermana Beatriz, Dios la bendiga ricamente. También hay algo que usted tocó ahí,
que es muy interesante. Yo sé de 2 casos, ya que hablan de eso. Allá en Estados Unidos hay un luchador de esos que se llama Eddie Guerrero, de tanto inyectarse esas cosas, le dio como un infarto y se murió. Y había otro, que ya era un francés, Benoit o algo así, que de tanto inyectarse eso se volvió como loco, como usted dice, les cambia el genio y todo, y mató a la esposa, mató al hijo y se mató él. O sea que eso es bien delicado, hermano. Adelante. Sí. Y aparte, bueno, esos serían los extremos ya, y la deformación del cuerpo, tanto que tenían en mente de cuidar eso, la parte del músculo, que llegan a deformarse completamente. Y sí, lo peor sería eso, de llegar a la muerte y perder el razonamiento. Eso ya sería lo peor de todo esto. Sí. Yo escuché de un joven aquí, de un joven que hacía ejercicios aquí en un gimnasio. Yo lo conocía pues de vista, ¿no? Y este muchacho se estaba quejando pues de que cuando hacía ejercicio usaba anabólicos, y cuando hacía ejercicio él sentía como mucha palpitación. Y seguía usando los anabólicos y pues tomando un tipo de batidas que ellos toman y esto. Y ese muchacho un día fue a hacer ejercicio y empezando a hacerlo cayó muerto ahí mismo en el gimnasio. Lamentablemente estas son las situaciones que no entendemos, y como decimos, yo me acuerdo que yo iba a un naturópata adventista y decía que el correr se hizo, lamentablemente la expresión que usaba era él decía que el correr era para los caballos. Bueno, en este caso pues tenemos que saber cómo lo hacemos, porque tampoco vamos a caminar lento, pero hay gente que corriendo se sonrojan, se ponen que una cosa espantosa, y es que vamos a los extremos, así mismo como con la alimentación, y tenemos que hacer un balance en todo esto. Tenemos que conocer nuestro cuerpo. Vamos a abrir las líneas. Gracias por la receta, hermana. Abrir la línea, o vamos a decir mejor, vamos a marcar estrella 61 para que nuestra hermana Beatriz les pueda contestar alguna preguntita que tengan. Estrella 61, por favor. Adelante, está fuera de mudo. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Hay alguien que está fuera de mudo y no lo sabe. Puede hablar, y si le escuchamos, pues ya se va a dar cuenta. Adelante con su comentario o pregunta. Adelante, próximo línea. Adelante con su comentario o pregunta. ¿Puede hablar? Bueno, vamos a hacer algo. Los voy a quitar del mudo porque tengo 2 que estaban con su comentario y no se han dado cuenta. Vamos a quitarlo de mudo. Si hay ruido, los vuelvo a poner. Pero vamos a ver. Adelante. ¿Con quién hablamos? No podemos quitarlos del mudo. Tenemos que ir en estrella 61, por favor, pero tienen que hablar. Si ustedes hablan, yo le voy a decir que lo estoy escuchando. Vamos a ver. Estrella 61, no la marque muchas veces porque baja su turno, por favor. Estrella 61 para comentario. Adelante, la persona que marcó está fuera de mudo. Adelante, Dios le escuchamos, Dios le bendiga. Sí, buenas noches. Hace rato que estamos aló, pero ustedes no escuchaban. No se escuchaba, lamentablemente. Sí. Hermana Sonia, hermana Beatriz, buenas noches. Le habla Noemí, y parece que el Señor escuchó un clamor, porque en mi casa tenemos 6 días con mi hijo mayor. Tengo 2 hijos, y hay uno que hace varios meses está haciendo fuertemente en el gimnasio, mucho ejercicio. Y hermana, tiene 6 días gritando como un bebé. Del trabajo tuvieron que llevarlo a emergencia porque tiene una fisura en el ano, y ha sido provocada por medio del ejercicio forzado que ha hecho en el gimnasio.
Cuando usted lo estaba hablando ahorita, yo me sorprendí, digo yo, Dios mío. Bueno, aquí en emergencia, en el hospital, ellos dicen que eso es obligado operarlo. Y lo único que le dieron a él fueron unas gotas, algo así, pero fue porque él también sufre de estreñimiento, porque es un poco cabezadura para la alimentación. Y como no es adventista, lleva esto a su manera, pero el dolor es tan doloroso eso, hermanos, que todos los que estén escuchando tengan mucho cuidado. Una fisura, eso es terrible. Yo tuve que ir donde el hermano va, el doctor Baez, y él es que, gracias al Señor y gracias a Dios, Dios lo iluminó, y me dijo, Noemí, busca sangre de dragón en gota, y ponle enema, que él lo pueda soportar lo más que pueda, el tiempo más largo, y la sangre de dragón cicatriza y le va a dar mucho alivio. Hermana, santo remedio, el muchacho ha empezado a aliviarse desde ayer, gracias a Dios, y dándole fomento, le puse fomento y eso. Entonces el doctor me explicó que eso es un desgarre, que eso es como tú coger 2 dedos y coger cada uno estirándolo de cada lado y hasta que se desgarra. Y así está eso allá adentro, desgarrado, y la bacteria que eso toma no es poca, que hay que tener mucha cuenta para que también no tomen infección. Pero que los doctores lo que quieren es operar de una vez. Entonces, ayer como él sintió alivio después de la sangre de dragón y de lo que el doctor le dijo, entonces me dice que está pensando si operarse o no. Pero ya después que hay un desgarre por ahí, ya eso es tremendo lo que sufre la persona, y fue por medio del ejercicio y por la intemperancia. Muchísimas gracias, porque el Señor la iluminó esta noche y el tema tocó especialmente a mi caso, que estamos pasando en mi casa. Que Dios lo bendiga a todos y muchísimas gracias como siempre. Amén, amén. Amén. Hermana Beatriz, ¿qué es eso, sangre de dragón? Esto es una planta, hermana, es una planta. Sí, sí. Se le llama así. Sí. No pensé en sangre de dragón, pero dije, déjame ver de dónde sale. Gracias, hermana. Ignorancia la mía, ¿no? Bueno, gracias, hermana. Noemí, Dios la bendiga. Vamos a ver algún comentario más. Estrella 6, por favor. Bueno, aparentemente no hay más comentarios. Hermana Beatriz, si quiere, para cerrar con una oración de parte suya, y por favor, ténganos en oración, hermana Beatriz, y los hermanos que están fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Ustedes saben que Puerto Rico en este momento está en alerta de un huracán categoría 5. Como dicen las noticias, algo nunca antes visto aquí en Puerto Rico, entre los huracanes que han pasado por aquí, ¿no? Y pues para que Dios nos ayude a tener fe, y si es su voluntad desviarlo, amén. Si no, pues miren, también son lecciones que tenemos que aprender. Dios no las envía, pero Dios permite esto para que nos pongamos alerta, porque aquí en Puerto Rico están pasando muchas cosas que no deben pasar, y también Dios tiene que permitir un poquito de zarandeíto, a ver si nos encarrilamos. Para que oren por nosotros, hermana Beatriz, por favor. Bueno, oramos, hermanos, para culminar entonces el día de hoy. Querido y bondadoso Padre eterno, que moras en los altos cielos, estamos contentos, Señor, como siempre, agradecidos contigo, porque eres bueno, nos manifiestas tu amor a través de la luz de las Sagradas Escrituras, los escritos proféticos. Lo que te pedimos, Señor, es de que tú nos ayudes, porque de acuerdo a la luz que nos das, queremos vivir de acuerdo a ella. Y al analizar nuestras vidas nos damos cuenta que no estamos a esa altura todavía, pese a la información y a la luz que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, para no ser perezosos, para no ser negligentes, en toda la luz que nos has dado, en todo el conocimiento, bajo todos los principios que deben de estar regidas nuestras vidas, nuestro diario vivir. Si hoy te hemos fallado en este día, que indudablemente lo hemos hecho, pedimos perdón, y que tú nos ayudes, Señor, a condicionar cada acto de nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad.
Bendice a cada uno de mis hermanos porque cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus debilidades. Probablemente alguien que es fuerte en algo es débil en eso y el que es débil es fuerte en otras cosas. Ayúdanos de acuerdo a nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Y desde ya, Señor, queremos suplicar tu bendición, tu protección para nuestros hermanos en Puerto Rico. Me refiero a todos, Señor, los que están allí, para que tú pongas tu mano de protección, tanto a tu pueblo como a aquellos que no te conocen todavía. Ten piedad y misericordia de ellos para que también puedan tener el tiempo de poder conocerte, de poder conocer tu palabra. Quédate con nosotros porque viene otra predicación. Te rogamos también que puedas utilizar a nuestro hermano, que sean palabras de vida para vida y que los que estamos siendo oyentes no solamente nos quedemos en ser oidores de tu palabra, sino también en ser hacedores de la misma. Gracias te damos una vez más por todas tus bendiciones. Acompáñanos, por favor, te lo suplicamos y desde ya lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén, amén.